Analista estratégico, escritor político, fue gobernador y muy aplaudido del estado Carabobo, fue candidato presidencial para enfrentarse con Chávez Frías. Y autor de, bueno, su currículum es muy largo, autor de su más reciente trabajo, que ya lleva un par de años, que es El futuro tiene su historia. Y como el futuro tiene su historia y la situación histórica hoy en día, la situación actual hoy en día es sumamente grave, ya se habla inclusive de la posibilidad de que Putin utilice armas nucleares, amenaza a Europa, ha logrado algunos éxitos, pero está perdiendo aparentemente la guerra, una guerra que él, una posesión que él en 3 días anunció que se iba a tomar y ya lleva bastantes meses. Está por un lado lo más reciente en Brasil que van a balotaje, tanto Lula como Bolsonaro, pero en esta votación la gente de Bolsonaro tiene la mayoría en el Congreso, logró la mayoría en el Congreso. Por otro lado, en Perú, en las elecciones de ayer domingo, en los comicios regionales, la mayoría es para los opositores a este presidente, el presidente que se hizo famoso por su famoso sombrero, que es un sombrero regional, ¿okay? Pero no sé si era el más adecuado para exponerse como presidente de todos los peruanos todo el tiempo. Vamos a ver qué nos dice Salah Romer de lo que está pasando. Vamos a ver qué nos dice además de lo que está pasando en los Estados Unidos, que aparentemente ha cambiado su política, no con Venezuela, ha cambiado aunque ellos insisten que no han cambiado la política con Venezuela, sino es muy diferente lo que era la posición tanto de Bush como de Reagan frente a los norteamericanos que eran secuestrados por dictadura y no aceptaban ningún tipo de intercambio, ¿okay? Porque entre otras cosas sabían que si aceptaban este tipo de intercambio, pues otros radicales harían exactamente lo mismo. Para conseguir su gente presa en los Estados Unidos, pues secuestrarían a gente, a los norteamericanos. Vamos a ver qué nos dice justamente de cómo piensa este analista llamado Enrique Salas Romer. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. Me tocas un tema sumamente interesante. Por cierto, respecto a tu último comentario, hoy aparece, me imagino que es un poco de chiste o de ironía, al Chapo Guzmán preguntándole cuántos americanos tienen que recolectar para que le haga un intercambio y salga él libre, ¿no? No, no, Realmente. no es lo mismo los 800 kilos de cocaína y 7 años de prisión que ya llevan con todos los miles de cocaína y todos los asesinos del Chapo, asesinatos que están sobre la cabeza del No, me Chapo Guzmán, refería pero en fin, me es muy refería bueno al para precedente. enfrentarse a los enemigos del Chapo Guzmán. Ujú. Mira, Napoleón, en mi libro, El futuro tiene esa historia, realmente intenta demostrar, y como efecto lo demuestra, vaticinando algo que no había ocurrido todavía. Dos cosas. Una, que la historia tiene una especie de ritmo, ahí tiene sus tiempos. Y en segundo lugar, que nosotros podemos anticipar hasta cierto punto el tempo, cuándo vienen los vendavales, cuándo vienen las cosas más fuertes. Y porque en el presente, si analizamos el presente con cuidado, ahí están, digamos que, los frutos del pasado y la semilla de lo que ha de venir. Y si tú la sabes analizar como quien analiza un arbusto, ya sabe de qué especie es, sabes hacia dónde va a crecer y de qué tamaño van a ser sus dimensiones, la sombra que arrojará, etcétera. Y en el caso de Putin, en el libro tenemos casi todos los elementos que podían haber conducido desde hace mucho tiempo a la conclusión de que esta medida la iba a tomar. Déjame comenzar, sin embargo, de manera muy breve, a señalar que Rusia fue originalmente un país aislado totalmente de Europa, que no tenía ningún tipo de puerto,
salvo el puerto Arcángel, un pueblo muy religioso, sobre el río Divina, que desemboca en el Mar Blanco, o sea, a 130 millas del Ártico, del Polo Norte. Y fue allí donde Pedro el Grande, que tenía una pasión increíble, nació con ellos, medía más de 2 metros de estatura. Ah, con una pasión como carpintero se fue a ese puerto de Arcángel y construyó su primer nave y llegó a navegar brevemente, casi muere a los 21 años de edad. Posteriormente, él trataría de conquistar un camino hacia el Mar Negro, viajaría por los ríos de Rusia que viajan de norte a sur, contrario a los de Europa que lo hacen de este a oeste, y tomó la fortaleza turca de Azov, porque hay un pequeño mar, y esto es importante que lo tengamos presente, porque el Donbass, donde están concentrados en este momento las tropas de rusas, y a donde se realizaron los 4 plebiscitos esta última semana, comienza precisamente sobre el mar de Azov, que es un mar que se conecta a través de un estrecho con el Mar Negro, y el Mar Negro a su vez se comunica con el Mediterráneo. O sea, que los rusos, él trata de llevar, construye unos 50 barcos en pocos meses, y a los 23, 24 años de edad ataca y conquista ese bastión turco, pero no puede avanzar más allá. Y luego él va con esa pasión que tiene, se abre una posibilidad de una alianza, desafía perdón, a Suecia, era poderosa en aquella época, y logra construir la salida hacia al mar Báltico, que queda en el norte, y allí comienza la construcción de San Petersburgo, que se convierte en la capital de Rusia. Eso sigue siendo, después se convirtió en Petrogrado, pero sigue allí. Y fue él el que construyó el famoso Palacio de Invierno que Lenin toma al llegar a San Petersburgo. Esa es otra historia. Luego hay un segundo paso, cuando 50 años después, la princesa Sofía de Anhalt-Zerbst, una alemana casada con un nieto de Pedro el Grande, uno de sus favoritos, el príncipe Potemkin, libra exitosamente la guerra contra el Imperio Otomano, que era un imperio turco, y logra conquistar a Crimea. Nuevamente, tanto Pedro el Grande, que buscó los conocimientos de la Marina holandesa, que en aquel momento tenía un enorme prestigio, y luego de la Marina inglesa, y colocó al frente de sus ejércitos siempre a comandantes europeos. Esa pasión por Europa la trasladó Catalina al campo intelectual, y fue una persona muy vinculada al Renacimiento francés y directamente a Voltaire. Por cierto, Catalina la Grande, por iniciativa de su favorito, el príncipe Potemkin, quien conquistará a Crimea, que Francisco de Miranda llega a lograr todos los favores y es designado mariscal, o el cargo que él obtuvo, que le permite participar posteriormente en la Revolución Francesa. O Cuentan sea que que hay logró todos los favores, pero todos, todos, todos de Catalina. de Catalina, por supuesto, pero el todos, todos, todos no está muy claro de acuerdo a la biografía que el último todos creo que no, porque ya era, ya era mayorcita y no andaba en tantas en tantas travesuras. ¿Por qué es importante esto? Porque hay como una pasión de Rusia de integrarse a Europa, de dejar de ser visto como un país atrasado y, y acercarse tanto así que luego nos trasladamos a la Segunda Guerra Mundial. Hitler trata de conquistar a Rusia
Primero fue Napoleón, que lo derrotado, luego Rusia, y Stalin lo derrota en la batalla de Stalingrado, donde perdieron 2 millones de vidas, de 1 millón de cada lado, pero logra también conquistar, al igual que Pedro el Grande y Catalina, un espacio mayor en Europa y llega hasta Berlín y controla Berlín durante todo el espacio de la Guerra Fría. Primero él y después quienes lo sucedieron. El hecho es que termina la Guerra Fría, se establecen las nuevas fronteras. Khrushchev le había entregado como un gesto eh, político a Ucrania, de vuelta a Crimea, y cuando se establecen los linderos, nuevos linderos de los países, Ucrania queda integrada como país, porque es que allí es que nace Ucrania como país, tanto había pasado de un lado y del otro, y Crimea, el puerto de Crimea, que conduce al Mar Negro y a través del Mar Negro al Mediterráneo. Totalmente estratégico y necesario para la exportación rusa. Bueno, es que Rusia era un país hasta que Pedro el Grande le consigue ese espacio en San Petersburgo por el Báltico, que es un mar muy estrecho y muy difícil de manejarse. No tenía acceso por 6 meses al año a aguas cálidas donde sus barcos pudieran navegar. Y entonces llegamos a Putin. Esto está en el libro, tú lo has leído. Su primera decisión para reconstruir el poder de Rusia, eso pasó pues debajo del radar de Estados Unidos, que en aquel momento pensaba que era un corderito. Y Un Bush, corderito que venía de los cuerpos de seguridad más violentos del mundo, ajá, de bueno, dirigirlo. recuerda que Bush le dijo, y los miré profundamente en los ojos y vi que era un hombre bueno, con alma, que lo quería era defender a su patria. Eso lo dijo Bush Bush 2, no el viejo, que era un y veterano, el joven. el joven. Ah, no lo sabía. No, sí, 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 pero Entonces está como el fiscal ese que tuvimos, ¿no? Que lo vio a los ojos y se dio cuenta, no me acuerdo a quién, ¿no? Cursi como él solo. Ajá. bueno, bueno, lo que es cierto es que en diciembre de 2000, el 14 de diciembre del año 2000, 8 meses después de que Yeltsin primero lo nombra presidente interino y luego gana la elección en abril a Putin para ser por primera vez presidente, ah, 8 meses después él se presenta a Cuba, conversa con Fidel Castro y Fidel Castro, y lo primero que dice es que le recuerda la deuda que tiene Cuba con la antigua Unión Soviética, pero básicamente con Rusia, y señala también que fue un error muy grave cortar esa relación. Ellos se reúnen secretamente y 2 años después, como por obra de magia, Venezuela, comprándole todo el armamento a Rusia, le compra 13.000 millones de dólares, se encarga de pagar la deuda cubana. Pero ese primer paso, el comenzar a buscar alianzas para ampliar su espacio, acuérdate que ahora Rusia está constreñida con Ucrania en manos de un país independiente, y la OTAN, poquito más allá, solo le queda San Petersburgo, que es un par de uso restringido desde el punto de vista militar, y no lo conduce en forma directa al Mediterráneo, que es la olla conflictiva. Es como el Caribe para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En 2008, acuérdate que hablamos del mar de Azov, cuyo norte es el Donbass. Está el país de Georgia. Y lo primero que hace Putin es invadirlo, pero no lo toma completo, sino toma control de sus
de sus dos provincias que dan al mar de Azov. Pero todavía tiene una armada destartalada, porque Yeltsin la dejó perder. Aquello era chatarra. Pero entonces el ángel de la guarda lo ayuda cuando se produce el meltdown financiero en Estados Unidos. Y los bancos que han perdido todo su dinero a consecuencia de haber bonos de deuda pública respaldados por hipotecas que eran impagables, Porque tienen se la dedicaron a nuevamente. dar préstamos sin solicitar garantías, sino que le daban a todo el mundo préstamos aunque no los pidieran. Ujú. Así es. Entonces, y con eso hacen un paquete y emiten bonos respaldados por esas hipotecas que eran impagables. Bueno, aquello pudo haber provocado una crisis mundial. Intervienen los bancos centrales, le inyectan dinero a los bancos en masas increíbles, y entonces los bancos comienzan a especular con ese dinero y suben el precio del petróleo. Recuerda que el precio del petróleo en Venezuela en el 98 llegó a $8. El crudo marcador norteamericano, que es el West Texas Intermediate, llegó a 11, $12. Bueno, lo llevan a $100 y se especula que por un momento llegó a $150 el barril. Todo aquello jugando especulativamente a inflar el mercado de futuros de petróleo. Ese dinero, Rusia siendo un gran productor de petróleo mundial, le permite a Putin reconstruir totalmente su armada, rearmar su ejército y comenzar un proceso que lo va a llevar en varias direcciones. Primero, en 2011, a comenzar a construir el Nord Stream 1, el gasoducto, porque Rusia Sí, produce el los gas. gasoductos que acaban ellos mismos de sabotear para fastidiar a los europeos, Bueno, para seguir presionando. Ajá. en todo caso, comienza a construirlo y como la Unión Europea no le permite atravesar hacia Turquía o hacia el sur de Europa, llega a un acuerdo con Erdogan en Turquía y a través del Mar Negro construye el Turkstream, que ese todavía está operativo para suministrar petróleo a Turquía y al sur de Europa. Es decir, diríamos que a Grecia, a Italia quizás, parcialmente a los Balcanes. Pero el hecho es que comienza a crearle como una especie como rodear a Europa, haciéndola dependiente de, del petróleo, de gas de Rusia, que le cuesta menos de $6 Ujú. no sé si el metro cúbico o lo que sea, y se vende pues varias veces más alto. Entonces, al mismo tiempo, acuérdate que ya tiene a Georgia al sur del mar de Azov. En el 2014, ya con su armada, toma control de Crimea y crea, como ha hecho ahorita, una especie de plebiscito, y allí él logra una mayoría que todavía es cuestionada y que lleva a Estados Unidos a imponerle ciertas normas. Pero al mismo tiempo comienza a ayudar a Siria, porque Siria es un tapón que impide que el gas licuado de petróleo venga de Qatar o venga de Irán o venga del Golfo Pérsico, de cualquiera de los Emiratos, hacia Europa. Con Turquía ellos tapan eso y su padre, Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, el actual presidente, había hecho un acuerdo, le había cedido por 50 años el puerto de Tartus sobre el Mediterráneo a la Unión Soviética para que sus barcos no tuvieran que regresar a través del Mar Negro
hasta Sebastopol si no se podían reabastecer en territorio sirio sobre el Mediterráneo. ¿Y qué hace Putin? En 2015 comienza a apoyar a Bashar al-Assad, que en su guerra civil interna, muy pronto logrará de Bashar al-Assad no solamente que le amplíe por otros 50 años el puerto, sino que le dé soberanía sobre esas instalaciones para ampliarlas, abastecer su flota e incluso construye un aeropuerto militar en la zona. Entonces tenemos a una Rusia, bueno, de paso comienza a rehacer relaciones con Irán, porque los rusos apoyaron a Saddam Hussein en la primera guerra contra Irán, contra la teocracia iraní, y se crea una especie de triángulo de alianzas que incluye a Siria, a Rusia, a Siria y a Irán. Y comienzan ellos a presionar sobre Latinoamérica y desde el sur hacia Europa. Entonces, cuando tú ves lo que está ocurriendo ahora, ves desde el punto de vista histórico el hecho de que Pedro el Grande tenía 2 metros y 3 centímetros de estatura, que Putin, que no llega a 1,60 m, quiere ser tan grande como Pedro, tan exitoso militarmente como el príncipe Potemkin, la mano derecha de Catalina la Grande, y tan exitoso como Stalin, que logró llegar hasta Berlín. Y al hacerlo, ha hecho un cálculo totalmente equivocado de la realidad que existe. Él jugaba a que Europa se dividiría y más bien se unificó. Él jugaba, Parte de Europa, porque Europa Oriental hay varios países que están con Putin, que eso puede crear un problema de guerra. yo no sé a qué países te refieres, porque ya ahora eliminado el Nord Stream, ya tienen que marchar junticos. Por eso yo no estoy muy seguro si fue Putin el que voló ese gasoducto. Porque, es decir, acuérdate de Hernán Cortés cuando quemó las naves para que sus soldados se enfrentaran y no estuvieran pensando en regresar a España. La eliminación del suministro de gas crea un problema político muy grave en Europa, pero elimina la posible disensión de algunos miembros de la Unión Europea que se recibían que su atractivo hacia Rusia basaba en que no querían suspender el suministro de petróleo. Entonces se equivoca también en cuanto al poderío de su fuerza militar y no solamente ataca el Donbass, sino trata de controlar Kiev, que queda en el norte y que al noroeste, muy cerca de Polonia, es una capital, bueno, de una enorme significación histórica. Y, en fin, él pensó que aparentemente que se iban a rendir a sus pies y que le iban a entregar el poder y que yo podía nombrar a, una, a un acólito suyo al frente de ese gobierno. Ahí se equivocó también. Se equivocó también en su valoración de la capacidad de liderazgo de Vladimir Zelensky y también en la capacidad y en su capacidad de reacción. De manera que no teniendo un ejército confiable, no teniendo una OTAN dividida, sino más bien unificada. Acuérdate que Biden lo primero que hizo fue ofrecerle un Uber, ¿no? Y sacarlo a él con la familia. Y la respuesta de Vladimir le dijo, no estoy pidiendo un Uber, lo que pierdo es armas, ¿no? Mm. Él se enfrentó. Y teniendo también un enemigo unificado, Putin se ha visto obligado a replegarse y tratar de, como en efecto ha logrado conquistar, la parte al norte del mar de Azov que comunica el territorio ruso con Crimea.
Sin embargo, allí está acosado a tal punto que se ha visto obligado a llamar a la reserva, no obstante lo cual los ucranianos parecen seguir avanzando sobre todo sobre Gerson o Kherson, que ciudad que fue creada, por cierto, por el príncipe, fundada por el príncipe Potemkin. Ok. Pero bien interesante todo esto para comprender qué está pasando en la mente, en las aspiraciones, en los sueños y en la historia en la que cree Putin sobre Rusia y su ansiedad de ser el gran zar del siglo XXI. Pero, ¿qué dice tus estudios sobre el futuro tiene su historia? Estos son los cambios reales y definitivos de los cuales hablas en tu libro. Es un momento que de pronto te perdí. Que en tu libro tú hablas de unos cambios No, generacionales y demás. perdí la imagen, perdí la imagen. ¿Tú me estás viendo? Yo te estoy viendo perfectamente, sí, Bueno, yo voy a seguir hablando mientras logro ok. arreglar esto. Y la pregunta es, ¿qué dices en el libro, según los estudios que has hecho, ¿no? De Mira, esto que es esta crisis mundial que viene, porque ahora están anunciando una recesión mundial mayor. Entonces, ¿qué dice tu libro? Estos son los cambios de los cuales ya habla tu libro, porque te has convertido en una especie de Nostradamus. no nos trasladamos. Simplemente yo nací en el monte y cuando uno ve un árbol chiquito y un arbusto a las raíces, uno sabe por dónde va. Y entonces, tratando de detectar, aquí ya te estoy viendo otra vez, tratando de detectar a partir de las circunstancias de aquel momento, yo vaticiné en ese libro que a final de 2019 se produciría un cisne negro que generaría un impacto universal. Y realmente se produce. El primer acto de guerra, puedes llamarlo no guerra, pero el primer acto agresivo, la iniciativa es de Xi Jinping, porque logran, siendo que la epidemia brota en Wuhan, de la provincia de Hubei, por la cual pasa el más grande río de, de Asia, él logra crear un cordón sanitario para que no se extienda ni siquiera a la provincia de Hubei ni al resto de China, pero permite que la masa gigantesca de chinos que habían venido a celebrar el año, tiene un año, viajen de regreso. ¿Y hacia dónde viajan? Mayoritariamente hacia sitios donde está concentrada la población china trabajando, por ejemplo, en el norte de Italia, porque parte del pacto que hicieron los italianos con China fue el desarrollo del puerto de Trieste, que está sobre el Adriático. Y, y hay y en el norte hay entre 100 y 300.000 chinos. Y por eso es que brota, en primer lugar, la epidemia, que se convertiría en pandemia, y es allí donde los italianos, desconcertados sobre la naturaleza de esa enfermedad, haciendo biopsias, descubren que no es una pulmonía, sino que se trata de un virus que comienza en la garganta, te traslada a los pulmones y se aloja allí creando coágulos de sangre que después viajan a través de las vías sanguíneas y matan a la persona afectada. Y entonces comienzan los grandes laboratorios a hacer negocios y a buscarle cuatro patas al gato hasta que logran esta vacuna, que es un adelanto científico extraordinario, pues no es una verdadera vacuna en los términos tradicionales, pero que ha permitido frenar el contagio y permitir que se suspendieran las medidas de... Ahora, como ocurre, y me hace la pregunta, cada vez que hay un hito histórico de impacto universal, durante los 4 años siguientes, el impacto de ese sobre el cuerpo social de la humanidad, eso está en mi libro, se genera una secuencia de acontecimientos. Te llevo, por ejemplo,
Hay momentos históricos que te puedo, que son especialmente, que los recordamos con especial cuidado. Cuando comienza la carrera espacial, eso constituye un desafío a los Estados Unidos que hasta ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en la potencia, ah, al punto de que las Naciones Unidas se establecen en Nueva York. Es la primera señal que el dólar se convierte en la moneda fundamental, pero en el 59, cuando los rusos se adelantan, la Unión Soviética se adelanta y lanza a Yuri Gagarin al espacio, allí hay un paso grande, un desafío al cual Estados Unidos tecnológicamente responde en el 59, ahí comienza la guerra espacial. Pero ¿qué ocurre en el 50, después del 59? En el año 61 se construye el muro de Berlín para dividir la ciudad capital en dos. En el 62 se colocan los misiles rusos en Cuba y se crea aquel episodio que estuvo a punto de desatar la primera guerra nuclear. Entonces nosotros estamos viviendo un acontecimiento muy parecido. Podríamos ir también a la Gran Depresión, 90 años atrás. Después de la Gran Depresión hay una ola de nacionalismo y van, entre otras cosas, que están vinculados a tus padres. Estalla en el 36 la Guerra Civil Española. En el 39 Hitler surge, pero Hitler surge en el 33. Lo que pasa es que él lleva a Alemania a la guerra en el 39. Entonces, lo que estamos viviendo es un momento parecido, un momento de intenso intenso, que es el comienzo de un nuevo proceso histórico en los términos que señalo en el libro, que uno nunca sabe por dónde va a estallar o hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, esta semana, el día viernes, se especuló de que el banco más grande de Suiza estaba a punto de la quiebra, como ocurrió durante el meltdown. Que desapareció aquella famosa firma financiera cuyo nombre en este momento se me escapa. El hecho es que estamos en un momento de intensificación de una confrontación que en la práctica comenzó hace 15 años, cuando ocupa Estados Unidos a Irak y le abre paso a Irán, que hasta ese momento había estado arrinconada por la fuerza de Saddam Hussein, pero que destruye, digamos, la burbuja emocional que había servido para idealizar las virtudes de Estados Unidos luego de triunfar sin disparar un tiro contra la Unión Soviética, y destruye también la solidaridad mundial que se produce luego de que se genera el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. Pero con ese ataque se rompe la burbuja, se rompe el encanto y comienza poco a poco por vías que no son convencionales, porque las guerras modernas no son convencionales, gran parte se hace por internet, por las redes sociales, a una guerra que llega ahora a su momento más álgido, su momento de más tensión, en un momento cuando el mundo, yo lo describiría de esta manera: está viviendo los dolores de parto que preceden el nacimiento de un nuevo orden mundial. Porque el orden mundial que nació después de la Segunda Guerra Mundial, el que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Consejo de Seguridad, el dólar como moneda en aquel momento respaldando al oro y después solamente el dólar, ese orden mundial desaparece en 45 años después, cuando Estados Unidos gana en la Guerra Fría, y entonces son las mismas instituciones, pero Estados Unidos es el único que manda realmente. Y ahora, cuando la correlación entre las naciones ha cambiado totalmente, cuando China es un país que amenaza con adelantarse a Estados Unidos en materia de inteligencia artificial y económicamente ha crecido, representa el 60 o 70% del Producto Bruto de Estados Unidos, y empieza a desafiarlo, se ha creado una especie de coalición que busca definir el nuevo orden. Ahora, tomemos en cuenta que no es tan sencillo como lo he descrito.
Hay empresas, por ejemplo, Apple, cuando llega su precio cerca de los $200, es más grande que se convierte en la quinta economía del mundo. O sea, hay empresas, corporaciones que son más grandes que la mayoría de los países del mundo. Hay elementos culturales que los vemos a diario. Esta identidad de género, por ejemplo, que son fenómenos que tienen que ver con una transformación antropológica muy grande y la lucha que hay entre unas culturas judeocristianas y unos elementos que intentan no solamente destruir las fronteras nacionales, sino también las fronteras culturales que hemos conocido. Es decir, estamos viviendo un momento que conduce a un nuevo entendimiento. Un entendimiento, entre otras cosas, que tendrá que conllevar ciertos acuerdos en torno al uso de la inteligencia artificial, que podría convertirse, así como una gran herramienta para el progreso y para el bienestar, podría convertirse en un peligro para la humanidad. Y tendrá que ver también con los derechos del espacio, porque las próximas guerras, las que yo creo que van a ocurrir a la vuelta de 20 o 30 años, van a ser en el espacio sideral. Y ya tú ves, no, pero ya tú ves cómo están avanzando, SpaceX está avanzando, Jeff Bezos con el uso del espacio, cómo se ha lanzado un telescopio que ya es capaz de acercarse muy cerca al momento en que comenzó el universo. En fin, hay un proceso de... Bien interesante todo. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero siempre con Enrique Salas Romer es muy sabroso escuchar su análisis de la historia. De verdad que muchísimas gracias, Salas Romer, ¿sí? Bueno, pero déjame concluir con lo siguiente. Es que nos van a cortar. Bueno, en ese contexto se inserta la guerra de Putin. ¿A dónde va a conducir? Yo espero que no, pero sus amenazas nucleares hay que tomarlas muy en serio, porque si pierde esta guerra, puede perder él, incluyendo su vida.